Yo no entré en ese matrimonio pensando que estaba cometiendo un error. Entré convencida de que, por fin, había elegido bien. De que la vida, después de tantas pruebas, me estaba ofreciendo una tregua. Todo parecía estable, correcto, silenciosamente perfecto. Y esa fue la primera trampa. Porque las historias que comienzan sin ruido suelen esconder los derrumbes más violentos. Durante mucho tiempo creí que el amor verdadero se sentía así, sin sobresaltos, sin conflictos visibles, sin necesidad de defenderse. Me acostumbré a esa calma como quien se acostumbra a un paisaje que deja de observar. No sabía que no era paz lo que sentía, sino una lenta renuncia a mí misma. Una adaptación constante que, en ese momento, confundí con madurez. Yo miraba a mi marido y veía a un hombre sereno, equilibrado, incapaz de lastimar a nadie. Alguien que evitaba discusiones, que prefería el silencio antes que el enfrentamiento. Todos lo admiraban por eso. Yo también. No entendía que esa quietud no era fortaleza, sino ausencia. No sabía aún que el verdadero peligro no siempre grita, a veces simplemente nunca se posiciona. Su madre siempre estuvo allí, no irrumpiendo, no imponiendo, no atacando. Estaba presente como una sombra elegante, constante, imposible de ignorar. Opinaba sin ordenar, sugería sin pedir permiso, guiaba sin mostrarse. Yo la interpreté como una mujer fuerte, protectora, incluso admirable. No vi que, mientras yo intentaba construir una vida, ella ya había decidido quién debía ocupar cada lugar. Poco a poco, empecé a sentir que mi espacio se estrechaba. No de golpe, no con violencia, sino con una precisión casi quirúrgica. Decisiones que no pasaban por mí, silencios que se justificaban solos, gestos que yo aprendía a no cuestionar. Cada vez que algo me incomodaba, me repetía que exageraba. Y cada vez que me callaba, algo dentro de mí se apagaba. No hubo un día exacto en que perdí mi voz. Fue un proceso lento, imperceptible. Un ajuste aquí, una concesión allá. Hasta que un día entendí que ya no hablaba desde lo que sentía, sino desde lo que se esperaba de mí. Y aún así, seguía creyendo que estaba a salvo. Que eso era el matrimonio. Que así funcionaban las cosas cuando una mujer decide amar de verdad. Si hoy miro hacia atrás, sé que ese fue el inicio real de todo. No la traición, no la amenaza, no el dolor explícito. El verdadero comienzo fue ese instante en el que confundí el silencio con estabilidad y la sumisión con paz. Porque mientras yo me convencía de que había encontrado el amor correcto, alguien más ya estaba diseñando el precio que yo tendría que pagar por no callarme. Al principio no hubo golpes visibles. No hubo gritos, ni insultos, ni escenas que justificaran una alarma inmediata. Y quizá por eso tardé tanto en entender que algo estaba profundamente mal. Todo ocurría en un nivel más silencioso, más sofisticado, donde el daño no deja marcas evidentes, pero sí cicatrices internas. Yo seguía cumpliendo con mi papel, convencida de que los pequeños malestares eran parte normal de la convivencia. Comencé a notar que mis decisiones eran constantemente suavizadas, reinterpretadas o pospuestas. No se anulaban de forma directa, simplemente perdían fuerza en el camino. Yo proponía algo y, sin saber cómo, aquello terminaba transformado en otra cosa que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Y aún así, nadie me decía que no. Ese era el truco. Todo parecía consensuado, aunque yo saliera siempre cediendo. Mi sobra empezó a ocupar espacios que yo creía naturales dentro de mi matrimonio. No lo hacía de manera abrupta, sino con una delicadeza casi admirable. Se mostraba preocupada, atenta, siempre dispuesta a ayudar. Yo sentía que rechazar esa ayuda me convertiría en una mujer ingrata, exagerada, conflictiva. Así que aceptaba. Y cada aceptación era una pequeña rendija por donde ella avanzaba un poco más. Mi marido observaba todo desde una distancia cómoda. Nunca parecía completamente ajeno, pero tampoco verdaderamente presente. Yo esperaba que, en algún momento, él marcara un límite, aunque fuera mínimo. Pero ese momento no llegaba. Cuando yo me sentía incómoda, él se mostraba confundido. Cuando yo necesitaba respaldo, él ofrecía neutralidad. Y esa neutralidad empezó a doler más que cualquier ataque frontal. Empecé a cuestionarme a mí misma. Me preguntaba si no estaría siendo demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado intensa.
Me repetía que nadie me estaba faltando al respeto de forma explícita, que no tenía pruebas claras de nada. Y así, mi malestar quedaba suspendido en una especie de limbo emocional donde no podía ser validado ni confrontado. Yo estaba incómoda, pero no sabía cómo justificarlo. Con el tiempo, comencé a anticipar reacciones. Antes de decir algo, ya calculaba el impacto que tendría. Antes de expresar una necesidad, evaluaba si valía la pena el desgaste. Mi voz interna se volvió prudente, estratégica, cautelosa. Yo ya no hablaba desde el impulso genuino, sino desde la conveniencia emocional. Y ese fue uno de los cambios más dolorosos, aunque en ese momento todavía no lo reconocía como pérdida. Mi sogra tenía una habilidad especial para hacerse indispensable. Siempre sabía lo que era mejor, siempre parecía tener la solución adecuada. Y cada vez que algo salía mal, la responsabilidad se diluía de una forma casi mágica. Nunca era culpa de nadie en particular, pero yo siempre terminaba sintiéndome inadecuada, como si algo en mí no terminara de encajar del todo. Había días en los que me sentía observada incluso cuando estaba sola, no porque alguien estuviera físicamente allí, sino porque había internalizado una expectativa constante. Yo debía comportarme de cierta manera, pensar de cierta forma, reaccionar con moderación. Me di cuenta de que estaba viviendo bajo reglas que nadie había escrito, pero que yo obedecía con precisión. Y lo más inquietante era que creía que eso era amor. Mi matrimonio empezó a sentirse como un espacio donde yo debía adaptarme continuamente para no incomodar. Y cada adaptación era celebrada como madurez, como crecimiento personal, como compromiso. Nadie me dijo que el compromiso que exige la anulación de una parte de ti no es amor, es control. Yo todavía no tenía las palabras para nombrarlo, pero mi cuerpo ya lo sentía. A veces, cuando me permitía pensar con honestidad, surgía una sensación incómoda, la de no ser realmente elegida. No por mi marido, sino por la estructura que nos rodeaba. Yo era parte del escenario, pero no del centro. Y esa sensación, lejos de desaparecer, se fue intensificando. Me sentía presente, pero prescindible. Amada, pero reemplazable. Escuchada, pero no considerada. Mi marido seguía siendo amable. Nunca dejó de serlo. Y quizá eso fue lo que más me confundió. No encajaba con la imagen del villano tradicional. No era cruel, no era agresivo, no era abiertamente desleal. Era simplemente débil. Y esa debilidad empezó a manifestarse como una forma constante de abandono emocional. Yo estaba casada con alguien que prefería no decidir antes que incomodar a su madre. Poco a poco, entendí que la manipulación no siempre viene acompañada de maldad explícita. A veces se disfraza de cuidado, de preocupación, de buenas intenciones. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapada en una dinámica donde tus límites parecen exageraciones y tus necesidades, caprichos. Yo estaba empezando a desaparecer dentro de una historia que no había escrito. Hubo momentos en los que sentí la necesidad urgente de gritar, de romper algo, de sacudir esa estructura invisible que me estaba aplastando. Pero no lo hice. Me contuve. Me convencí de que la paciencia era una virtud, de que el amor verdadero sabe esperar. No entendía que lo que estaba esperando no era un cambio, sino una señal que nunca iba a llegar. Si esta historia hubiera terminado allí, quizá habría aprendido a vivir en silencio. Quizá me habría acostumbrado a ese espacio reducido que me asignaron. Pero la vida tenía otros planes. Y lo que estaba por descubrir iba a destruir no solo la imagen de mi matrimonio, sino también la versión ingenua que yo tenía de mí misma. Porque cuando la verdad finalmente salió a la superficie, ya no hubo forma de seguir fingiendo que todo estaba bien. Nada me preparó para la forma en que la verdad comenzó a infiltrarse en mi vida. No llegó como una confesión ni como una evidencia clara, sino como una acumulación de señales que mi cuerpo empezó a reconocer antes que mi mente. Yo sentía un peso constante en el pecho, una incomodidad que no se iba ni cuando todo parecía estar en calma. Algo dentro de mí sabía que la historia que yo estaba viviendo no estaba completa, que había piezas ocultas, decisiones tomadas sin mí, verdades cuidadosamente enterradas para mantener una apariencia que ya empezaba a resquebrajarse. Mi marido seguía cumpliendo con la rutina, pero su presencia se había vuelto extrañamente hueca. Yo lo veía caminar por la casa, ocupar espacios, responder con gestos automáticos,
y aún así sentía que ya no estaba realmente allí conmigo. Era como si compartiéramos el mismo techo, pero no la misma realidad. Esa desconexión empezó a afectarme de una manera profunda, porque yo no podía señalar un motivo concreto. No había discusiones abiertas, no había explicaciones pendientes, solo una distancia creciente que me hacía sentir sola incluso estando acompañada. Empecé a revisar mis propios recuerdos, mis propias decisiones, buscando entender en qué momento había comenzado esa fractura. Me preguntaba si había hecho algo mal, si había dejado de ser suficiente, si mi presencia ya no tenía el mismo valor. La culpa se instaló en mí de forma silenciosa, como si fuera la única explicación posible. Y mientras yo me cuestionaba, él se mostraba cada vez más ajeno, más inaccesible emocionalmente, como si mi inquietud fuera una exageración sin fundamento. Si estás escuchando esta historia ahora, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque historias como esta no se cuentan una sola vez. Y si tú has pasado por algo parecido, si alguna vez sentiste que la verdad se te escondía detrás de silencios y evasivas, cuéntalo en los comentarios. A veces, compartir lo que vivimos es el primer paso para dejar de cargarlo en soledad. La revelación llegó de la forma más cruel posible, porque no solo destruyó mi confianza, sino también mi identidad como mujer y como esposa. Descubrí que mi marido había sido infiel, y que esa infidelidad no había sido un error aislado, sino una traición que me expuso a riesgos físicos reales. Saber que mi cuerpo había sido vulnerado sin mi consentimiento, que mi salud había sido puesta en peligro por alguien a quien yo amaba, fue una experiencia que no puedo describir sin sentir todavía una mezcla de rabia, asco y humillación. La vergüenza se convirtió en una presencia constante. No solo por la traición en sí, sino por la ingenuidad que sentí al darme cuenta de cuánto había confiado. Me sentí traicionada no solo por él, sino por la versión de mí misma que había creído en esa imagen de hombre correcto, equilibrado, incapaz de dañar. Comprendí que había amado una ilusión cuidadosamente sostenida, mientras la realidad se movía en una dirección completamente distinta. Esa verdad no vino sola. Junto con ella llegó una claridad brutal sobre la dinámica que me rodeaba. Empecé a ver con nitidez el papel de su madre, la forma en que siempre había protegido a su hijo de cualquier consecuencia, la manera en que minimizaba sus errores y desplazaba la responsabilidad. Todo encajó de golpe, como un rompecabezas que finalmente mostraba la imagen completa. Yo no estaba casada solo con un hombre infiel, estaba atrapada en una estructura diseñada para protegerlo a él a cualquier costo. La rabia que sentí no fue inmediata. Primero vino el shock, luego el silencio interno, y después una ira profunda, densa, que me recorría el cuerpo entero. No era solo enojo por la traición, sino por la manipulación constante, por los años de justificaciones, por las veces que me hicieron dudar de mi propia percepción. Me di cuenta de que había sido convenientemente mantenida en la ignorancia para preservar un equilibrio que solo beneficiaba a ellos. Mi sogra dejó de ser una figura ambigua para convertirse en algo mucho más claro. Comprendí que su necesidad de control no tenía límites, y que su hijo no era una víctima pasiva, sino un participante cómodo de esa dinámica. Él había elegido el silencio, la omisión, la cobardía. Había preferido traicionarme antes que enfrentarla. Y esa realización fue tan dolorosa como definitiva. Empecé a sentir una vergüenza nueva, distinta, más profunda. No era la vergüenza de haber sido engañada, sino la de haberme casado con un hombre incapaz de protegerme, incapaz de decir no, incapaz de asumir responsabilidad. Esa vergüenza me quemaba por dentro, porque entendí que había entregado mi vida a alguien que nunca estuvo dispuesto a sostenerla conmigo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. La ansiedad, el insomnio, la sensación constante de alerta se apoderaron de mí. Cada recuerdo adquiría un nuevo significado, cada gesto pasado se resignificaba bajo esta nueva luz. Me di cuenta de que había señales desde el principio, pero también entendí algo importante. Yo no fallé por no verlas, fallé porque me enseñaron a no confiar en mí misma. Esa verdad marcó un antes y un después. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía sostener la narrativa de un matrimonio estable cuando mi dignidad había sido quebrada de la forma más íntima posible. Algo dentro de mí se rompió, pero algo más empezó a formarse. Una conciencia nueva,
incómoda, despierta. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, ese fue el punto exacto en el que dejó de importarme mantener la paz a cualquier precio. Porque cuando descubres que el silencio te enferma, ya no puedes volver a callarte. Después de descubrir la traición, ya no pude volver a la versión de mí que aceptaba todo en silencio. Algo se había quebrado de forma irreversible. No fue una explosión inmediata, fue una mutación lenta, profunda, que empezó en mi cuerpo antes de tomar forma en mis pensamientos. Yo caminaba por la casa con una sensación constante de alerta, como si cada pared guardara una verdad que ya no podía ignorar. El matrimonio que yo creía conocer se había convertido en un espacio extraño, cargado de tensión, donde cada gesto parecía tener un doble fondo. Durante un tiempo intenté procesar todo en silencio, creyendo que ordenar mis emociones era una forma de protegerme. Pero cuanto más intentaba callar, más evidente se volvía que ese silencio ya no era una opción. Yo estaba herida, humillada, expuesta, y aún así se esperaba que siguiera funcionando con normalidad. La expectativa de que yo absorbiera el impacto sin alterar el equilibrio familiar empezó a resultarme insoportable. No solo había sido traicionada, ahora también debía fingir que nada había cambiado. Fue entonces cuando comprendí que mi incomodidad ya no era tolerada como antes. La energía dentro de la casa empezó a transformarse. Mi sogra dejó de disimular su incomodidad con mi presencia consciente, con mi mirada más atenta, con mi postura menos complaciente. Yo podía sentir su observación constante, como si evaluara cada uno de mis movimientos, buscando señales de debilidad, oportunidades para retomar el control que había comenzado a perder. Decidí no callarme. No de forma impulsiva, no con gritos ni confrontaciones abiertas, sino con una claridad firme que nunca antes me había permitido. Empecé a sostener mis límites, a no justificar lo injustificable, a no minimizar lo que me había ocurrido. Esa decisión, aparentemente simple, actuó como un detonante. La estructura que había funcionado gracias a mi silencio comenzó a tambalearse, y la reacción fue inmediata. Mi marido se volvió distante de una manera distinta. Ya no era solo ausencia emocional, era una frialdad calculada, una incomodidad evidente ante mi nueva postura. Yo entendí entonces que mi fortaleza lo obligaba a elegir, y él no estaba dispuesto a hacerlo. Su incomodidad no provenía del daño que me había causado, sino del riesgo de enfrentar la desaprobación materna. Esa realización fue tan dolorosa como esclarecedora. Mi sogra, por su parte, dejó caer la máscara de preocupación elegante. Empezó a ejercer presión de manera más directa, aunque siempre envuelta en un discurso de orden, estabilidad y supuesta protección. Todo lo que yo hacía era reinterpretado como exageración, como drama innecesario, como amenaza al equilibrio familiar. Yo pasé rápidamente de ser la esposa a ser el problema. Y esa transformación ocurrió sin que nadie levantara la voz. La manipulación se intensificó. Empecé a sentir que cada emoción mía era utilizada en mi contra. Si me mostraba dolida, era débil. Si me mostraba firme, era conflictiva. Si buscaba claridad, estaba provocando. No había una posición segura para mí. Cada paso que daba era leído desde una narrativa que ya estaba escrita y que no me incluía como protagonista, sino como obstáculo. La amenaza comenzó a tomar forma de manera silenciosa. No fue pronunciada como una advertencia clara, sino como una posibilidad que flotaba en el ambiente. Yo sentía que mi matrimonio estaba siendo colocado sobre una balanza injusta, donde mi dignidad pesaba menos que la comodidad emocional de un hombre adulto incapaz de cortar el cordón que lo ataba a su madre. Y aún así, se esperaba que yo cediera una vez más. La rabia empezó a reemplazar al miedo. No una rabia explosiva, sino una ira lúcida, concentrada, que me devolvió una fuerza que no sabía que aún conservaba. Empecé a ver con claridad que el sistema en el que estaba atrapada no tenía intención de cambiar. Yo podía callar y seguir siendo funcional, o podía hablar y convertirme en la amenaza. Elegí lo segundo. Esa elección tuvo un costo inmediato. La atmósfera se volvió pesada, hostil, cargada de juicios silenciosos. Yo ya no era bienvenida de la misma manera. Mi presencia incomodaba porque ya no encajaba. Y por primera vez, entendí que nunca había sido completamente aceptada, solo tolerada mientras cumplía con el rol que se me había asignado.
La figura de mi sogra se reveló con una nitidez aterradora. Su necesidad de control no era una consecuencia del amor, sino de su incapacidad para soltar. Ella no veía a su hijo como un hombre adulto, sino como una extensión de sí misma. Y yo, al intentar ocupar un lugar legítimo como esposa, me había convertido en una amenaza directa a ese vínculo enfermo. Mi marido no me defendió. No porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque hacerlo implicaba un precio que no estaba dispuesto a pagar. Su silencio, su evasión, su falta de posicionamiento fueron más elocuentes que cualquier palabra. Yo estaba sola dentro de un matrimonio que ya no pretendía ocultarlo. Fue en ese punto cuando comprendí que no se trataba solo de una traición pasada, sino de una estructura completa diseñada para proteger a un hombre débil y a una mujer manipuladora. Yo no estaba luchando contra un conflicto aislado, sino contra una alianza silenciosa que se activaba cada vez que yo intentaba existir con voz propia. La amenaza de divorcio empezó a sentirse inevitable, casi programada, no como una consecuencia natural de los hechos, sino como un castigo anticipado por mi negativa a seguir callando. Y lejos de paralizarme, esa amenaza despertó algo nuevo en mí. Una certeza incómoda, pero poderosa. Ya no tenía nada que perder. Porque cuando entiendes que el silencio es la moneda que sostiene tu propia opresión, hablar deja de ser una opción y se convierte en una necesidad vital. Y yo ya había cruzado ese punto sin retorno. La amenaza no llegó de golpe. Se fue formando como una sombra que se estira lentamente hasta ocuparlo todo. Yo la sentía antes de que se hiciera evidente, como una presión constante en el aire, como una certeza que nadie pronunciaba pero que todos sostenían. El matrimonio ya no era un espacio de convivencia, sino un campo minado donde cada uno de mis movimientos era interpretado como provocación. Y aún así, se esperaba que yo siguiera caminando con cuidado, como si la responsabilidad de no explotar todo fuera únicamente mía. Mi sogra empezó a actuar con una frialdad que ya no intentaba disfrazar. Su mirada había cambiado. Ya no me observaba como parte de la familia, sino como una amenaza que debía ser contenida. Yo podía sentir cómo analizaba cada gesto, cada decisión, cada silencio mío, buscando una forma de devolverme al lugar que ella consideraba correcto. No había gritos, no había escenas, solo una estrategia constante de desgaste emocional que me dejaba exhausta incluso en los días más tranquilos. Mi marido, lejos de acercarse a mí en ese momento crítico, se fue alejando con una precisión dolorosa. No era indiferencia total, era algo peor, una distancia calculada que me hacía sentir culpable por existir. Yo notaba cómo su incomodidad crecía cada vez que yo sostenía mi postura, cada vez que me negaba a minimizar lo ocurrido, cada vez que me atrevía a mostrar que estaba herida. Su silencio dejó de ser pasivo y se convirtió en una forma activa de abandono. La amenaza del divorcio empezó a aparecer como una solución conveniente para ellos. No como una tragedia, no como un fracaso compartido, sino como un mecanismo de control. Yo comprendí que no se trataba de salvar el matrimonio, sino de disciplinarme, de enseñarme que hablar tenía consecuencias, de demostrarme que mi valor dentro de esa estructura era completamente condicional. Y esa realización me atravesó con una mezcla de rabia y lucidez que ya no pude ignorar. La vergüenza se instaló en mí de una forma nueva, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido antes. No era solo la vergüenza de la traición, sino la de haber apostado mi vida a un hombre incapaz de sostenerla conmigo. Me avergonzaba haber defendido su debilidad como si fuera una virtud, haber confundido su falta de carácter con sensibilidad, haber creído que su incapacidad de enfrentarse a su madre era una muestra de respeto. Todo eso se derrumbó de golpe, dejándome frente a una verdad incómoda. Yo me había casado con alguien que nunca estuvo dispuesto a elegirme de verdad. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Yo sentía que estaba siendo empujada hacia una esquina emocional donde solo había dos opciones: callar y seguir siendo funcional, o hablar y perderlo todo. Y lo más cruel era que esa decisión no la había provocado yo, sino la necesidad de otros de mantener su comodidad intacta. Yo no estaba pidiendo venganza, ni castigo, ni compensaciones imposibles. Solo estaba reclamando dignidad. Y eso, para ellos, era inaceptable. Mi sogra empezó a presentarse como la voz de la razón, como la guardiana del orden,
como la única capaz de mantener la estabilidad. En su narrativa, yo era el elemento disruptivo, la fuente del conflicto, la mujer que no sabía adaptarse. Ella no necesitaba levantar la voz para ejercer poder. Le bastaba con instalar la idea de que yo era prescindible, reemplazable, una pieza que podía retirarse sin que el sistema colapsara. Mi marido no hizo nada para contradecir esa narrativa. Su pasividad fue una confirmación silenciosa de todo lo que yo ya temía. Él no me veía como una compañera, sino como una variable incómoda que debía ser gestionada. Su mayor preocupación no era mi dolor, sino el desequilibrio que mi dolor provocaba en la dinámica que siempre había conocido. Y esa fue una de las heridas más profundas, darme cuenta de que mi sufrimiento no era suficiente para movilizarlo. La amenaza de divorcio dejó de ser implícita y se volvió inevitable. Yo sentía que estaba siendo preparada emocionalmente para aceptarla como algo lógico, casi necesario. Como si la disolución del matrimonio fuera una consecuencia natural de mi negativa a seguir callando. Y durante un momento, lo confieso, el miedo intentó apoderarse de mí. Miedo a perder la vida que había construido, miedo al juicio ajeno, miedo a quedarme sola con una historia que nadie parecía dispuesto a escuchar. Pero ese miedo no duró. Fue reemplazado por una claridad brutal. Comprendí que lo que estaba en juego no era el matrimonio, sino mi integridad. Que aceptar esa amenaza significaba confirmar que mi valor dependía de mi silencio. Y que seguir en ese lugar, incluso sin divorcio, ya era una forma de pérdida irreversible. Yo ya había perdido demasiado intentando sostener algo que nunca me sostuvo a mí. La rabia volvió a aparecer, pero esta vez no como reacción, sino como fuerza. Una rabia limpia, enfocada, que me devolvió el control sobre mi propia historia. Empecé a ver la amenaza de divorcio no como un castigo, sino como una revelación. Era la prueba final de que esa estructura no tenía espacio para una mujer consciente, firme y con voz propia. Y lejos de quebrarme, esa prueba me confirmó algo esencial: yo no estaba equivocada. La figura de mi sogra quedó completamente expuesta ante mis ojos. Ya no podía engañarme con la idea de una mujer protectora. Vi con claridad a alguien dispuesto a destruir cualquier vínculo que amenazara su control. Y vi a su hijo no como una víctima, sino como un cómplice cómodo, incapaz de romper una dinámica que lo beneficiaba emocionalmente. Esa alianza, silenciosa y persistente, fue lo que terminó de sellar mi decisión interna. Porque cuando te amenazan con perderlo todo por decir la verdad, entiendes que nunca tuviste nada realmente seguro. Y yo, en ese momento, dejé de luchar por mantener un matrimonio que solo existía mientras yo aceptara desaparecer dentro de él. El cerco no se cerró de una sola vez. Fue una estrategia lenta, calculada, diseñada para agotarme sin que yo pudiera señalar un momento exacto en el que todo se volvió insostenible. Cada día traía una nueva capa de presión, una nueva forma de hacerme sentir equivocada por existir como yo era. Yo no estaba siendo atacada frontalmente, estaba siendo erosionada desde dentro, llevada al límite por una dinámica que se alimentaba de mi cansancio emocional. Empecé a notar que todo lo que yo sentía era cuestionado de manera indirecta. Mis emociones eran reinterpretadas, suavizadas, reducidas a reacciones exageradas. Si me mostraba afectada, era porque no sabía manejar conflictos. Si me mantenía firme, era porque estaba creando tensión innecesaria. No había una forma correcta de ser. Cualquier estado emocional mío se convertía en prueba de que el problema era yo. Y ese juego constante empezó a desgastarme profundamente. Mi sogra intensificó su presencia de una manera casi asfixiante. Ya no se trataba solo de influir, sino de vigilar. Yo sentía que cada una de mis decisiones era observada, analizada y evaluada bajo un criterio que no me pertenecía. Ella no necesitaba imponer nada de forma directa, le bastaba con sembrar la duda, con instalar la idea de que yo estaba perdiendo el control, de que mi postura era peligrosa para la estabilidad familiar. Y lo más perturbador era que esa narrativa empezaba a encontrar eco. Mi marido se convirtió en el canal perfecto para esa manipulación. Él repetía gestos, actitudes y silencios que ya no parecían propios. Su mirada hacia mí cambió. Empezó a observarme como si yo fuera una incógnita incómoda, como si necesitara confirmarse constantemente de que yo no estaba cruzando una línea invisible.
Yo dejé de sentirme su compañera y pasé a sentirme una variable problemática que debía ser controlada. El aislamiento fue una de las armas más eficaces. Poco a poco, fui quedándome sola dentro de la relación. Mis opiniones dejaron de ser compartidas, mis pensamientos ya no encontraban espacio. Yo sentía que hablaba, pero nadie realmente escuchaba. Y cuando buscaba apoyo, encontraba miradas cansadas, gestos de incomodidad, silencios que me devolvían la sensación de estar exagerando. Esa soledad emocional fue uno de los dolores más profundos, porque no era visible desde fuera. Empecé a dudar de mi propia percepción. Me preguntaba si realmente estaba siendo manipulada o si todo estaba ocurriendo solo en mi cabeza. Esa confusión interna me debilitó más que cualquier ataque directo. El gaslighting no siempre necesita mentiras explícitas. A veces basta con hacerte sentir que no eres confiable ni siquiera para ti misma. Yo me sorprendí revisando mentalmente cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción, como si necesitara una validación externa para existir. Mi cuerpo empezó a manifestar lo que mi mente intentaba negar. El cansancio se volvió constante, el insomnio se instaló como una rutina, la ansiedad apareció sin previo aviso. Vivía en un estado de alerta permanente, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir, aunque no pudiera nombrarlo. Mi hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en un espacio tenso, cargado de expectativas y juicios silenciosos. La narrativa que se construía alrededor de mí era clara, aunque nunca fuera dicha abiertamente. Yo era la causa del conflicto, la fuente de inestabilidad, la mujer que no sabía adaptarse. Mi sogra se posicionaba como la figura sensata, equilibrada, protectora. Mi marido ocupaba el rol de mediador cansado, atrapado entre dos fuerzas. Y yo quedaba reducida a una imagen distorsionada de mí misma, presentada como alguien emocionalmente problemática. Lo más doloroso fue darme cuenta de que esa historia empezaba a calar en mí. Hubo momentos en los que me pregunté si realmente estaba exagerando, si no sería más fácil volver a callar, volver a encajar, volver a desaparecer un poco. La tentación de rendirme apareció más de una vez, porque el desgaste era inmenso y la resistencia solitaria. Yo estaba luchando contra una estructura completa, no contra personas aisladas. Sin embargo, en medio de ese desgaste, algo inesperado empezó a surgir. Una lucidez incómoda, pero firme. Empecé a notar patrones, repeticiones, estrategias que ya no podían pasar desapercibidas. Cada vez que yo intentaba afirmarme, la presión aumentaba. Cada vez que dudaba de mí misma, el sistema se relajaba. Esa observación me permitió entender que mi claridad era la verdadera amenaza. Comprendí que el cerco psicológico no tenía como objetivo resolver un conflicto, sino quebrarme. No buscaban diálogo, buscaban sumisión. No querían entenderme, querían que dejara de incomodar. Y esa comprensión, aunque dolorosa, fue profundamente liberadora. Porque dejó de tratarse de mí como problema y empezó a tratarse de ellos como sistema. Mi sogra no podía tolerar una mujer que no se dejara moldear. Mi marido no podía sostener una postura que implicara confrontar a su madre. Y yo no podía seguir negando lo que estaba viviendo sin perderme por completo. Esa triple imposibilidad marcó un punto de inflexión. Yo ya no estaba confundida, estaba cansada de fingir confusión. La amenaza de divorcio seguía latente, como un recordatorio constante de las consecuencias de mi resistencia. Pero algo había cambiado. Ya no me paralizaba como antes. Empecé a verla como una extensión del mismo control que había dominado toda la relación. Un último recurso para devolverme al silencio. Y por primera vez, esa amenaza dejó de tener el poder absoluto que había tenido al inicio. Empecé a reconstruir mi voz en pequeños gestos internos. En la forma en que pensaba, en la manera en que me hablaba a mí misma, en la decisión de no seguir invalidando lo que sentía. No era una rebelión visible todavía, pero era una transformación profunda. Yo estaba saliendo, lentamente, del lugar en el que me habían colocado. Porque cuando sobrevives a un cerco psicológico, algo dentro de ti aprende a distinguir entre amor y control, entre cuidado y manipulación, entre silencio elegido y silencio impuesto. Y una vez que haces esa distinción, ya no hay vuelta atrás. Yo aún estaba allí, pero ya no estaba sometida. Algo en mí había despertado, y esa conciencia iba a cambiarlo todo.
En algún momento dejé de intentar entenderlo y empecé a verlo. No como el hombre que yo había idealizado, sino como el que realmente era cuando dejaba de esconderse detrás del silencio y de la comodidad. Fue un proceso doloroso, porque implicó aceptar que gran parte de mi sufrimiento no había sido producto de una confusión, sino de una negación prolongada. Yo había amado una versión cuidadosamente construida, y ahora esa construcción se estaba desmoronando frente a mis ojos. Empecé a recordar episodios que antes había minimizado. Momentos en los que él eligió no intervenir, no posicionarse, no proteger. Situaciones en las que su pasividad había sido presentada como prudencia, cuando en realidad era miedo. Miedo a incomodar, miedo a perder aprobación, miedo a enfrentar la figura que siempre había gobernado su mundo emocional. Y cuanto más lo veía con claridad, más evidente se volvía que esa cobardía no era ocasional, sino estructural. Me di cuenta de que mi marido nunca había sido verdaderamente independiente. Había cambiado de dependencia, pero no de lógica. Antes respondía a su madre, luego aprendió a responder también a mí, siempre que eso no implicara un conflicto real. Yo había confundido su aparente equilibrio con madurez, cuando en realidad se trataba de una habilidad refinada para evitar responsabilidades emocionales. Él no decidía, flotaba. Y en ese flotar, me dejó caer sola. La decepción fue profunda, porque no vino acompañada de una explosión que permitiera descargarla. Fue una decepción silenciosa, pesada, que se asentó en mí como una verdad irreversible. Yo ya no podía respetar a un hombre que se escondía detrás de la neutralidad para no pagar el precio de ser adulto. Ya no podía admirar a alguien que prefería sacrificar mi bienestar antes que desafiar el control materno que lo mantenía cómodo. Mi sogra dejó de ser el centro de mi rabia por un momento. Empecé a entender que, aunque su manipulación había sido constante y dañina, él había tenido siempre la opción de decir no. Y no lo hizo. Eligió el camino más fácil, el más conveniente, el que lo eximía de culpa mientras me dejaba a mí cargando con todo. Esa elección, repetida una y otra vez, fue lo que terminó de quebrar cualquier resto de idealización. Sentí una vergüenza profunda al reconocer cuánto había justificado, cómo había defendido actitudes indefendibles, cómo había suavizado ausencias que en realidad eran abandonos, cómo había callado para no parecer exigente. Me dolía admitir que había reducido mis expectativas para no enfrentar la verdad, que había hecho más pequeño mi deseo de ser elegida para no aceptar que nunca lo fui del todo. La rabia empezó a transformarse. Ya no era solo una reacción emocional, sino una fuerza organizada, consciente. Una rabia que no buscaba destruir, sino despertar. Empecé a preguntarme por qué había sido yo quien siempre cedía, quien siempre entendía, quien siempre esperaba. Y en esa pregunta encontré una respuesta incómoda pero liberadora, porque me habían enseñado que el amor femenino debía ser paciente, flexible, comprensivo, incluso a costa de sí mismo. Mi marido seguía ahí, físicamente presente, emocionalmente ausente. Y por primera vez, esa ausencia dejó de doler como antes. Empezó a perder importancia. Yo ya no necesitaba que él cambiara para validar lo que yo sentía. Ya no esperaba una reacción que nunca había llegado. Empecé a soltar la expectativa de que, en algún momento, él se convertiría en el hombre que yo había imaginado. Esa renuncia fue dolorosa, pero también profundamente liberadora. Entendí que no estaba frente a una tragedia romántica, sino frente a una estructura de dependencia emocional que había gobernado toda la relación. Una estructura en la que yo ocupaba el lugar de amortiguadora, de contenedora, de mediadora silenciosa. Yo había sido el equilibrio que permitía que todo siguiera funcionando sin que nadie tuviera que cambiar. Y al retirarme de ese lugar, el sistema empezó a mostrar sus grietas. La figura de mi sogra volvió a aparecer con fuerza en mi conciencia, pero ahora la veía con otros ojos. Ya no como la villana todopoderosa, sino como una mujer incapaz de soltar el control sin sentir que perdía su identidad. Su necesidad de dominar no provenía del amor, sino del vacío. Y su hijo, lejos de rebelarse, había aprendido a habitar ese vacío como un espacio seguro. Yo nunca tuve una oportunidad real dentro de esa dinámica. Esa comprensión me permitió soltar una culpa que había cargado durante demasiado tiempo. Yo no había fallado como esposa. No había sido insuficiente, ni exagerada, ni conflictiva.
Había sido simplemente una mujer intentando existir en un espacio que no estaba diseñado para ella. Un espacio donde la autonomía femenina era vista como amenaza y el silencio, como virtud. Poco a poco, empecé a reconstruirme desde adentro. No con grandes gestos, sino con decisiones internas. Dejé de justificar lo que me dolía. Dejé de minimizar mis límites. Dejé de preguntarme cómo hacer para encajar y empecé a preguntarme qué necesitaba para no perderme. Ese cambio de foco fue sutil, pero transformador. Mi marido empezó a parecerme pequeño. No en el sentido de inferioridad, sino en el de incapacidad. Incapaz de sostener una relación adulta, incapaz de enfrentar conflictos reales, incapaz de romper con una dinámica que lo infantilizaba. Y esa percepción terminó de romper el último vínculo emocional que me ataba a la ilusión. Yo ya no quería ser su salvación, ni su refugio, ni su excusa. La amenaza de divorcio, que antes me había paralizado, comenzó a perder su poder simbólico. Ya no la veía como una pérdida absoluta, sino como una posibilidad de salida. No porque el divorcio fuera deseable, sino porque seguir allí significaba seguir traicionándome. Y esa traición interna se había vuelto insoportable. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo parecido a la claridad. No una claridad cómoda, sino una claridad dura, honesta, que no prometía finales felices inmediatos, pero sí coherencia. Yo estaba dejando de ser la mujer que esperaba ser elegida y empezaba a convertirme en la mujer que se elige a sí misma. Y aunque el camino que se abría delante de mí era incierto, sabía algo con absoluta certeza: ya no podía volver atrás. Porque cuando el ídolo cae, no queda espacio para la mentira. Y yo ya había visto demasiado como para volver a cerrar los ojos. La recuperación de mi voz no fue un acto heroico ni un gesto espectacular. No hubo un momento exacto en el que me levanté sintiéndome fuerte y decidida. Fue algo mucho más silencioso, más íntimo, más real. Empezó cuando dejé de explicarme a los demás y comencé a escucharme a mí misma. Cuando entendí que no necesitaba convencer a nadie de lo que había vivido para que fuera válido. Esa comprensión cambió la forma en que me movía por el mundo, incluso antes de que alguien más pudiera notarlo. Durante mucho tiempo había vivido reaccionando a las expectativas, a las presiones, a las amenazas veladas. Mi identidad se había construido alrededor de lo que se esperaba de mí, no de lo que yo necesitaba. En ese proceso, me había ido fragmentando poco a poco, dejando partes esenciales atrás para no incomodar, para no provocar, para no perder. Recuperarme significó ir recogiendo esos fragmentos uno por uno, con paciencia y honestidad. Empecé a notar que mis pensamientos ya no giraban constantemente alrededor de ellos. La figura de mi sogra dejó de ocupar el centro de mi mente. Ya no analizaba cada uno de sus movimientos, ni anticipaba sus reacciones. Comprendí que su poder había existido solo mientras yo lo reconocía como tal. Cuando dejé de otorgarle ese lugar, su influencia empezó a desvanecerse. No porque ella cambiara, sino porque yo había cambiado la forma de relacionarme con su control. Mi marido pasó a un segundo plano emocional. No por indiferencia, sino por claridad. Ya no lo observaba con la esperanza de que despertara, de que reaccionara, de que eligiera. Empecé a verlo como alguien limitado por sus propias decisiones, atrapado en una dinámica que nunca se atrevió a cuestionar. Esa comprensión me permitió soltar la rabia constante y transformarla en distancia emocional. Una distancia necesaria para protegerme. La amenaza de divorcio perdió su carga simbólica. Ya no era un arma, sino una posibilidad más. Me di cuenta de que había vivido con miedo a perder una estructura que, en realidad, nunca me sostuvo. Que había defendido una estabilidad que solo existía mientras yo aceptara desaparecer. Cuando entendí eso, el miedo empezó a diluirse. No desapareció por completo, pero dejó de gobernarme. Recuperar mi voz también significó recuperar mi criterio. Volví a confiar en mi percepción, en mis emociones, en mi intuición. Dejé de cuestionarme automáticamente cada vez que algo me incomodaba. Empecé a darme permiso para sentir sin justificarme, para pensar sin corregirme, para existir sin pedir autorización. Esa libertad interna fue uno de los logros más importantes de todo el proceso, aunque desde fuera nadie pudiera verlo todavía. Mi cuerpo empezó a responder a ese cambio. La ansiedad disminuyó, el insomnio perdió fuerza,
la sensación constante de alerta se fue suavizando. No porque el entorno se hubiera vuelto seguro, sino porque yo ya no estaba en guerra conmigo misma. Había dejado de invalidarme. Había dejado de luchar contra mi propia verdad. Y ese alivio se reflejó en cada aspecto de mi vida cotidiana. Empecé a imaginar un futuro sin ellos en el centro. Un futuro donde mis decisiones no necesitaran ser aprobadas, donde mi bienestar no dependiera del silencio, donde el amor no estuviera condicionado a la sumisión. Esa imaginación no era todavía un plan concreto, pero era una semilla poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me producía miedo, sino curiosidad. La culpa intentó regresar en varios momentos. La culpa aprendida, heredada, instalada por años de manipulación. Me pregunté si no estaría siendo egoísta, si no estaría exagerando, si no debería intentar una vez más. Pero cada vez que esas preguntas aparecían, yo regresaba a los hechos, no a las emociones inducidas. Y los hechos eran claros. Había sido traicionada, amenazada, silenciada. No había nada que justificar. Empecé a entender que muchas mujeres viven atrapadas en dinámicas similares. No siempre con gritos ni violencia explícita, sino con control emocional, dependencia, alianzas invisibles. Esa comprensión me dio una sensación de pertenencia distinta. No estaba sola ni loca. Estaba despertando en un sistema que se sostenía gracias al silencio femenino. Mi sobra dejó de parecerme poderosa. La vi como lo que realmente era, una mujer aterrada por la pérdida de control, incapaz de permitir que su hijo construyera una vida propia. Su manipulación dejó de intimidarme cuando entendí que no tenía raíces en la fortaleza, sino en el miedo. Y el miedo, cuando se expone, pierde gran parte de su poder. Yo ya no quería ganar ninguna batalla. No buscaba venganza, ni validación externa, ni reconocimiento. Lo único que quería era coherencia interna. Quería vivir de una forma que no me exigiera traicionarme todos los días. Y esa claridad empezó a guiar cada una de mis decisiones, incluso las más pequeñas. Sabía que el camino hacia la libertad completa aún no había terminado, que todavía quedaban decisiones difíciles, pérdidas inevitables, consecuencias dolorosas. Pero también sabía algo fundamental. Ya no estaba dispuesta a volver al lugar donde me habían reducido. Esa versión de mí había quedado atrás. Porque cuando una mujer recupera su voz, no siempre cambia el mundo a su alrededor de inmediato, pero cambia definitivamente el mundo dentro de ella. Y ese cambio, una vez iniciado, no se detiene. Yo estaba avanzando, aunque todavía no todos los pasos fueran visibles. Estaba reconstruyendo mi vida desde un lugar nuevo, uno donde mi silencio ya no era la moneda de cambio. Durante mucho tiempo pensé que el final de esta historia tendría que ser ruidoso para ser real. Imaginaba una ruptura marcada por escenas dramáticas, por explicaciones largas, por un cierre visible que justificara todo el dolor que había acumulado. Pero no fue así. El verdadero final comenzó en silencio, en el momento exacto en que dejé de esperar algo de ellos. Cuando entendí que no necesitaba una validación externa para confirmar lo que ya sabía en lo más profundo de mí. Ya no me movía desde la reacción. Ya no tomaba decisiones para provocar respuestas, ni para evitar conflictos. Empecé a actuar desde una claridad interna que no necesitaba aplausos ni aprobación. Esa fue la señal más clara de que algo había cambiado de forma definitiva. Yo ya no estaba intentando salvar nada. Estaba eligiéndome. Mi matrimonio, tal como había existido, se volvió irrelevante emocionalmente antes de terminar de forma concreta. Comprendí que la verdadera ruptura no ocurre cuando se separan los cuerpos, sino cuando se separa la conciencia. Yo ya no compartía valores, ni prioridades, ni silencios. Lo que nos había unido alguna vez se había sostenido sobre una mentira cómoda, y yo ya no estaba dispuesta a vivir dentro de ella. Mi sobra perdió todo poder simbólico. No porque dejara de intentar controlar, sino porque yo dejé de responder a ese control. Sus estrategias, antes tan efectivas, empezaron a parecerme predecibles, casi vacías. Vi con claridad que su dominio solo había existido mientras yo acepté jugar el papel que ella necesitaba. Cuando dejé de hacerlo, su influencia se volvió ruido de fondo. Mi marido quedó expuesto en su forma más honesta. No como un villano apasionado, sino como lo que siempre había sido,
Un hombre incapaz de sostener una vida adulta sin refugiarse en la comodidad de la dependencia. Ya no sentí rabia al verlo así. Sentí algo más cercano a la compasión distante. No era mi tarea salvarlo ni completarlo. Nunca lo había sido. La vergüenza que había cargado durante tanto tiempo empezó a disiparse. Entendí que no había nada vergonzoso en haber amado con sinceridad. La vergüenza no me pertenecía. No era mía la traición, ni la manipulación, ni la cobardía. Yo había entrado en esa relación con honestidad, con entrega, con deseo de construir. Eso no me hacía débil, me hacía humana. Empecé a reconocer la mujer que había quedado después de la guerra emocional. No era la misma que había entrado en ese matrimonio. Era más consciente, más firme, menos dispuesta a negociar su dignidad. Había perdido cosas, sí, tiempo, ilusiones, seguridad. Pero había recuperado algo mucho más valioso, mi coherencia interna. Mi historia dejó de doler de la misma manera cuando dejé de contarla desde la herida y empecé a verla desde la lucidez. No negaba el dolor, pero ya no vivía atrapada en él. Comprendí que algunas experiencias no llegan para destruirte, sino para obligarte a dejar de vivir a medias. Y esta había sido una de ellas. Pensé mucho en todas las mujeres que viven dinámicas similares. Mujeres silenciadas, cuestionadas, reducidas por sistemas familiares que protegen la comodidad masculina y castigan la autonomía femenina. Entendí que mi historia no era aislada. Era parte de una estructura mucho más grande, sostenida por la normalización del sacrificio femenino. Si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, quiero que sepas algo, no estás exagerando. No estás loca. No eres difícil. Cuando algo te incomoda de forma persistente, cuando tu voz empieza a apagarse para mantener la paz, cuando tu dignidad se vuelve negociable, eso no es amor. Y no tienes que esperar a tocar fondo para elegirte. Yo no terminé esta historia convertida en una heroína perfecta. La terminé convertida en una mujer despierta. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Con el tiempo entendí que no todas las historias necesitan un castigo visible para quienes hicieron daño. Algunas se cierran cuando una deja de cargar lo que nunca le correspondió. Yo no necesité verlos caer para sentir que había ganado algo. Gané cuando dejé de explicarme, cuando dejé de justificar lo injustificable, cuando dejé de poner mi energía en intentar ser comprendida por quienes nunca quisieron escucharme. La libertad no llegó envuelta en felicidad inmediata. Llegó como una calma nueva, distinta, más honesta. Una calma que no dependía de la aprobación de nadie, ni del silencio, ni de la negación. Empecé a vivir sin la tensión constante de medir cada palabra, cada gesto, cada emoción. Mi cuerpo dejó de estar en alerta. Mi mente dejó de anticipar ataques invisibles. Y ese alivio fue la señal más clara de que había salido de la jaula, incluso antes de cerrar la puerta detrás de mí. Aprendí que hay relaciones que no fracasan por falta de amor, sino por exceso de control, de miedo y de dependencia. Que hay hombres que no traicionan por maldad explícita, sino por cobardía sostenida. Y que hay mujeres que no se rompen por debilidad, sino por haber resistido demasiado tiempo en espacios que nunca fueron seguros para ellas. Mi sombra dejó de ocupar cualquier lugar en mi narrativa. No porque su influencia hubiera desaparecido del todo, sino porque dejó de definirme. Ya no era la villana de mi historia, sino una consecuencia. Una mujer atrapada en su propia necesidad de dominio, incapaz de soltar sin sentir que pierde sentido. Comprender eso no me llevó al perdón inmediato, pero sí a la indiferencia consciente. Y esa indiferencia fue más poderosa que cualquier confrontación. Mi exmarido quedó atrás como una lección dolorosa, pero necesaria. No lo recuerdo con odio constante, sino con una claridad que antes no tenía. Entendí que amar no es sostener a alguien que se niega a crecer. Que acompañar no es desaparecer. Que elegir a otro no puede implicar dejar de elegirse a una misma. Esa comprensión cambió para siempre la forma en que entiendo el amor. Hoy sé que mi voz no era el problema. Era la solución que ellos temían. Porque cuando una mujer deja de callar, deja de sostener sistemas que solo funcionan gracias a su silencio. Mi historia no terminó cuando me amenazaron con el divorcio. Empezó ahí. Empezó cuando entendí que no me estaban perdiendo a mí, estaban perdiendo el control sobre mí. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se removió, no lo ignores.
No minimices esa incomodidad. No te convenzas de que exageras solo para mantener la paz. La paz que se construye sobre tu silencio no es paz, es renuncia. Y tú no naciste para renunciar a ti misma. Si esta historia te habló de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí se cuentan verdades que muchas personas prefieren ocultar. Y si tú has vivido algo parecido, si alguna vez sentiste que te apagabas para encajar, deja tu historia en los comentarios. Compartir no te hace débil, te hace visible. Y a veces, ser visible es el primer acto de libertad. Yo cerré esta etapa sin aplausos, sin reconciliaciones falsas, sin finales de fantasía. La cerré con algo mucho más real, la certeza de que nunca más voy a negociar mi dignidad para que otros se sientan cómodos. Esa fue mi verdadera victoria. Y desde ese lugar, finalmente, pude empezar de nuevo.